ver mi pantalla. Ah, cierto, antes de iniciar. ¿Vio la noticia de... Siempre es bueno hablar un poco también de esta tecnología. La noticia del creador de McAfee. ¿Ha utilizado ese sistema operativo? ¿Sabe qué es McAfee? No, 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 no. McAfee es un no. sistema de seguridad que se viene por lo general, se descarga para poder tener como un tipo de antivirus en la computadora. Hoy pasó esto. Supuestamente le iban a llevar a Estados Unidos. McAfee pueden descargarse desde Es acá. un antivirus. Es un tipo de antivirus, exacto. Yo les sé desinstalar de las computadoras. Sí, entonces el fundador de, la, de la empresa de McAfee hoy se ha suicidado. Hijo de Mucha pucha. política de esto. Bueno, a ver, como les decía, vamos a iniciar el módulo 3. Lo que trata en este módulo es básicamente de todo lo que es Chipón. Le cuento que a los chicos de la mañana yo les mandé a hacer unas maquetas de las antenas. Aquí tengo una para mostrarles. Ah, ¿qué tal? Es, Impresión en 3D. Todo a escala, ¿no? Todo a escala, absolutamente todo. claro, Sí. está pepa eso de ahí. Está bacana, sí. Justo Sí. le han hecho muy bien los chicos. Bueno, el módulo 3 trata, o lo que vamos a ver en este módulo, es todo lo que trata de la fibra óptica, algunos conceptos básicos, por ejemplo, qué es GPON, qué es FTTH, cómo se está conformada una red, qué es planta interna, qué es una planta externa. Vamos a ir revisando algunas cosas acá y otras cosas también en el Internet, ¿ya? En cuanto a los conceptos generales de la fibra óptica, pues bueno, primero la fibra siempre, la fibra óptica para poder llevar la información, lo que tiene es, no sé, bueno, está como rayo de luz, pero se conoce como un haz de luz, ¿ya? Este haz de luz es el que lleva la información de un lado a otro, ¿no es cierto? Ahora, siempre el tipo de onda que se genera cuando se envía el haz de luz va a ser una onda, bueno, nosotros en nuestro medio le conocemos como diente de sierra o triangular, ¿ya? Entonces es algo exacto. Ahora, esta fibra, de acá esta fibra puede ser de dos materiales, puede ser de plástico o puede ser de vidrio, o puede ser el revestimiento de vidrio y lo demás de plástico o viceversa. Por lo general, la que más se utiliza es la que tiene un revestimiento de vidrio. Me da un segundo, por favor, voy a traer acá, tengo un poco para poder indicarle. Y ahí. Ya, entonces, dependiendo de eso, también hay algunos tipos de fibra óptica. Yo justo tenía acá ya guardadito porque estoy haciendo unos trabajos para poder mostrarle algo de cómo es y cómo está estructurada. ¿Ya? Lo que va a depender en la fibra óptica es si es que es para interiores o para exteriores. Por ejemplo, para interiores se ocupa esta fibra que le estoy mostrando ahorita acá en la pantalla, que quizás usted también tiene en su casa si tiene fibra óptica, ¿no es cierto? Y para exteriores, dependiendo del tipo de fibra, se pueden utilizar esta fibra óptica que ve acá. Justo este es un dispositivo que nosotros, una ONT, que yo le había comprado por ahí por un mercado negro para hacer prácticas en la institución. Entonces, aquí está la fibra, externo, interno. Ya, este es una ONT, este es el que va a convertirle, ¿no es cierto? Para lo que ustedes quieran utilizar, ¿ya? Ah, Ahora, el diámetro de la fibra óptica es del porte de un cabello de nosotros. Si usted tiene un cabello, se ve, de ese porte es la fibra óptica, por eso es muy frágil. Ahora, ¿por qué se recomienda que la fibra óptica, por ejemplo, siempre se deje en círculo y no tenga que doblarle o tenga que hacerle algo? Porque usted cuando le dobla la fibra óptica, lo que hace es, como esto es un filamento de vidrio, se rompe este filamento y la onda ya no va a ser la misma, es decir, el ángulo de retorno quizá ya va a irse por acá, va a ir por acá, y esto es lo que genera pérdidas en la red. Cuando alguien dice, yo tengo fibra óptica, pero mi internet es malo, mi ancho de banda es muy pequeño, es justamente porque puede haber pasado algo de esto.
Ya vamos a ver más adelante con qué dispositivo o con qué componente uno se puede medir si es que, por ejemplo, la fibra está rota o tiene impurezas o sucedió algo en la trayectoria. Sí, hay un dispositivo que puede medir esto. ¿Ya? Ahora, el revestimiento de la fibra óptica básicamente está, como ya le había mostrado, si es que es el amarillo, es la parte interna, entonces tengo esta parte, o también tengo la fibra ya de vidrio, ¿no es cierto? Y el núcleo. Este de acá, el segundo revestimiento, también va a depender mucho del tipo de fibra que tenga. A veces es un material que es parecido a la espuma flex, ese es el que va a cubrir. ¿Y qué es lo que hace este? Por ejemplo, cuando ustedes van a ver que en algunos casos por aquí pasa un cable de lo que es energía eléctrica. Aquí tengo energía eléctrica y por acá tengo la parte de la fibra óptica. Una de las recomendaciones principales de que no se conecten o no se envíen los dos cables por un mismo ducto es porque este cable de energía eléctrica va a generar algo que se llama un campo electromagnético. Entonces, al generarle un campo electromagnético, este comienza a generar más, menos, más, menos, más, menos, más, menos. Si es que no hubiese este revestimiento, que es el que cubre la fibra óptica, esto afecta directamente al envío o interfiere en el envío de los datos que estoy realizando. Es por eso que no se recomienda esto, ¿no? Esto también depende mucho del campo electromagnético que se genere, va a depender mucho de la cantidad de energía que esté transmitiendo. Por ejemplo, en algunos irá 110, en otros 220, en otros ya va a ser alta tensión. Entonces, por eso es que lo que se recomienda es que no se coloque por el mismo ducto tanto el cable de energía eléctrica como la fibra óptica. Es una de las principales recomendaciones que se les hace, ¿no es cierto? Ya, ahora, ¿qué más? El núcleo es la parte interna y así es como está más o menos compuesta. Ahora, como les decía, hay algunos tipos de fibra óptica, por ejemplo, las que tienen el núcleo de vidrio o plástico y bueno, que es el conductor de luz. Hay una que tiene el revestimiento que cubre el núcleo y una capa de algún color para poder ir diferenciando. Acá también hay código de colores en la fibra óptica, sí. Es igual que el de Ethernet, también hay un código de colores que se tiene que ir o se tiene que conocer de qué se trata o para qué sirve. Prácticamente, ¿qué es la fibra óptica? Es una guía de ondas en forma de filamento que por lo general está hecho de vidrio o de materiales plásticos, pero por lo general es de vidrio, capaces de enviar un tipo de señal, ¿no es cierto? Como vamos a ver aquí en el ejemplo, ¿ya? Entonces, entre las de luz tiene un ángulo de incidencia y dependiendo del primer ángulo de incidencia va a comenzar a enviar los datos o la información en este caso. Los medios de transmisión son las ondas de luz. ¿Y qué nomás se puede enviar? Se puede enviar voz, video y datos, ¿no es cierto? O sea, uno cuando se contrata el servicio puede contratar el triple pack o también pueden darle servicios dedicados que llaman los proveedores para algún tipo de función específica que uno se tenga dentro de la empresa. Los tipos de fibra óptica existen básicamente tres. El uno es cuando tengo el núcleo y el revestimiento hechos de plástico, el otro cuando tengo el núcleo y el revestimiento hechos de vidrio, y otra cuando es más o menos un mixto. El último es el que más se ocupa, ¿sí? Porque de esta manera la parte central al ser de plástico tiene menos densidad, perdón, al ser de vidrio tiene menos densidad y va a ser mucho mejor la transmisión por ese medio. En cambio, al ser el plástico el que cubre la fibra óptica es muy bueno porque va a evitar que se propaguen o va a evitar que exista, yo que sé, una incidencia externa en el medio de transmisión, en este caso el medio guiado que estamos utilizando, ¿no? Entonces, es la que más se utiliza. Ya vamos a ver luego unas páginas de lo que es fibra óptica para ver costos y todo cómo está. Antes, cuando recién apareció la fibra óptica, era muy costosa, incluso en algunos lugares, a experiencia propia le cuento, en Riobamba, por ejemplo, pasaba que, supongamos que esta es la autopista, ¿no? Aquí van los pozos, más o menos era una distancia de unos 5 kilómetros más o menos. Entonces lo que hacía la gente cuando recién salió era, entraba a los ductos en las noches, se entraba a los ductos y estaban ahí metidos, ¿no? Con una hacha cortaban la fibra óptica acá y cortaban la fibra óptica acá. En esta parte, del un lado donde ya está cortado,
con una cadena le envolvían en la fibra óptica y con una camioneta jalaban la fibra óptica y se llevaban 5 kilómetros de fibra óptica. Verán en la fibra que, por ejemplo, viene para los nodos centrales, vienen 1000 pares, o sea, vienen 2000 fibras ópticas ahí. Y eso Mm, nos tocaba fusionar para poder establecer la comunicación. Esto pasaba mucho en el norte cuando recién salió la fibra óptica, porque era bastante costosa. Ahora vale 25 centavos el metro, claro. dependiendo del tipo de fibra que ustedes quieran, ¿no? Entonces, eso. ¿Qué más? Antes de pasar, ¿cuál cree usted que sean las ventajas de utilizar o las ventajas que tenga si es que yo me pongo a analizarle la parte de la fibra óptica a diferencia del radioenlace? Es mejor la transmisión de datos, Ya, ¿por qué? Pero, por lo que utiliza el filamento de vidrio. O sea, los bueno, datos llegan más, una velocidad más grande. ya, porque es un medio guiado, ya. Una, Ah, ¿qué más? ¿Por qué más será? mm. En radio, ¿cuál es una desventaja de utilizar, por ejemplo, radioenlace? La interferencia que puede haber, Ya, la porque obstrucción de señal. sí, no, porque también la interferencia depende mucho, el radio va a estar siempre sujeto a la condición climática. Es decir, si por Ruido ejemplo, creo que le llaman eso. claro, si es que está un poco de niebla o algo y la enlace es lejos, se pierde mucho, ¿no es cierto? Sí, Hay un poco de interferencia, como usted dice, pero va a depender mucho de la condición climática que tenga para el enlace. En cambio, la fibra óptica ya no depende de eso. La velocidad de datos es es de una mayor cantidad, es decir, yo puedo enviar más información por la fibra óptica dependiendo del tipo de fibra que tenga. ¿Cuál cree que sea una desventaja de la fibra óptica? que al cortar se toca reemplazar de nuevo toda la fibra. Si es que se corta en la mitad o algo, nos tocaría cambiar de nuevo. No, Una no, no, ya, desventaja. ya le cuento por qué no, esa no sería. Bueno, le puede fusionar residuos, obviamente. No, no, pero también, o sea, lo que usted dice es verdad, ¿no? Yo tengo acá un enlace de fibra óptica, le entiendo, se corta en la mitad, tendría que cambiar toda la fibra. No, en los postes uno se deja siempre una reserva. Ya vamos a ver en una imagen en el internet cómo son las reservas. Por lo general, yo cuando daba el curso les recomendaba porque la norma dice que la reserva se deja siempre en infinito, pero hay algunos que dejan siempre en círculo. Entonces, cuando se rompe Ah, acá, se ala únicamente un poco más la fibra y se puede unir fusionando la fibra óptica. mm, Ujú. Ya, no es entonces una. ¿Cuál será otra? A ver, alguna otra idea. la desventaja de la fibra. Los costos cuando son enlaces bastante distantes, ¿no? Por ejemplo, como enlace de radio puedo ponerle acá en una montañita, puedo ponerle mi antena, acá en la casa le pongo la otra antena y aquí hay una distancia de 15 kilómetros. Y tranquilamente se conecta. Con la fibra óptica, llevar 15 kilómetros de fibra óptica de un punto a otro es costoso. Los equipos también son costosos y la mano de obra también. Hablando de la mano de obra, cuando recién apareció la fibra óptica, chuta, el que sabía fusionar fibra era un dios así. Ahora Sí, ya es fácil, ¿no? Es un poco más sencillo porque la fibra óptica ya hay muchos talleres, cursos, hay fusionadoras también que son ya un poco más económicas que las anteriores que habían y se puede ya ir practicando esto. Sí, de hecho, en el SUDE siempre hacemos prácticas con las fusionadoras de tapa para poder ir haciendo algunas prácticas ahí. Hay que ver qué pasa si es que se vuelve presencial, pues bueno, también se puede hacer algo, ¿no? Por ahí. Ya, a ver, hay dos cosas más. Hay algo que se llama la planta externa y la planta interna. En cuanto a la planta externa, se refiere a todo lo que tenga que ver o cómo llego yo con la fibra óptica desde la central hacia mi casa como usuario final, ¿ya? ¿Cómo llego desde la central hasta mi casa? Esa va a ser la planta externa. Ya, a ver, voy a borrarle esto. Ya, ahí está una infraestructura, por ejemplo, de cómo es la planta externa, los enlaces troncales, cómo son también. Sí, por ejemplo, una recomendación que le dan mucho dentro del, ya les voy a pasar, tengo que pasarles un manual, una guía de las normas de CNT, que es una de las normas que regulan cómo debe estar la fibra óptica acá en el país, o sea, el diseño de la fibra. Y lo que dice acá dice que entre central y central existe una distancia máxima de 3 kilómetros. Hablando de esto, cuando por ejemplo uno se diseña una red,
Si dice, por ejemplo, en la fibra óptica, en las indicaciones dice que esa fibra es para 20 kilómetros, lo que nosotros vamos a hacer es conectarle básicamente hasta los 19. Es decir, no llegarnos al límite, nunca se llega al límite, es siempre dejarle un metro, por ejemplo, perdón, un kilómetro de distancia en caso de que falle algo, o para no estar al límite, porque dice que al 20 kilómetros va a ser como que va a estar en su mayor capacidad. Entonces, si es que tenemos la oportunidad, podemos trabajarle con 19. Ya tenemos la garantía de que no es ese, por ejemplo, si al final conecto todo y no se enlaza, van a decir, ah, no, es porque estaba justo a los 20 kilómetros. No, entonces con eso ya me garantizo esa parte y luego cuando estoy revisando me evito tener en cuenta eso de que quizás sea eso que justo le puse a 20 y esas cosas, ¿no? Ah, Entonces, CNT nos da una norma para GPON, para FTTH también, y nos dice cómo debemos nosotros trabajar con la parte de la fibra óptica, ¿ya? En cuanto a las infraestructuras, voy a revisar un poquito, voy a salirme de acá, me voy a ir al internet. En cuanto a la infraestructura, para que usted más o menos pueda ver, tengo acá, ¿no? Enlace de GPON. Voy a imágenes. Y aquí está más o menos cómo se hace un enlace ya a nivel empresarial. Lo que yo quiero ver son los pozos o las cajas repetidoras. Pozos. Ya, mire, por ejemplo, aquí está un enlace medio interesante de lo que es GPON, de lo que es FTTH y cómo está hecho un diseño de red. Estos son los armarios o son las OLTs muy parecidas a los armarios del cable de cobre, ya voy a indicarles cómo son. Y aquí está justamente, mire cómo está estructurado básicamente este diseño de red. ¿Ya? Entonces, mire, aquí hay la OLT, que va a ser un lugar donde están interconectadas todos los enlaces de fibra. El ODF, básicamente este ODF tiene un número de pares, aquí van de 64, 48, 24, 12, dependiendo de lo que usted necesite, y aquí es donde que van a ir algunos empalmes también. Este es, por ejemplo, miren, de 96 puertos, el que han hecho para este tipo de práctica. Van las mangas, que por lo general son de 96 hilos. ¿Qué hay dentro de las mangas? Únicamente lo que hay son bandejitas en las cuales yo puedo ir agregando mis empalmes. Vamos a ver. Mangas de fibra. Ya, aquí están. Así son las mangas por dentro. También esto disponemos en la institución. Estas mangas lo que hacen es acá adentro tienen muchas fusiones de fibra óptica y se pueden ir agregando más de estos. Miren, acá tengo tres, por ejemplo. Si ven, más de estas bandejas. Puedo agregar dependiendo de hasta 6, 8 o 12. ¿Ya? ¿Y qué es lo que esto contiene? Aquí contiene las fusiones de fibra óptica. Lo que pasa es que las fusiones queda muy frágil al momento de fusionar, entonces de ley se tiene que tener una manga que contenga eso, sobre todo cuando son enlaces ya bastante grandes. Un costo más o menos en Mercado Libre, vean, está en 120, un costo de una manga, y armar estas mangas es sencillo, no es muy complicado, la verdad. Ya les voy por ahí a mostrar unas fotos de cómo queda una manga armada, de lo que se ha hecho y al final qué es lo que se tiene. Miren, aquí está ya una manga armadita. Miren cuántos enlaces de fibra están ya implementados. ah, Tengo tres bandejas y capaz esta está llena, capaz ya está con los 96 pares o 96 hilos. Ya, entonces esos son los tipos de mangas que más se utilizan en un enlace de datos. ¿Qué más tengo? Tengo los splitters. Los splitters son armarios. Esto dice que tiene 144 puertos. Ahí va dependiendo de, por ejemplo, hay de 256, de 512 puertos. Va a depender mucho de lo que ustedes quieran hacer. Esto de acá arriba que está viendo, por ejemplo, aquí en esta imagen, esta es la simbología. Cuando usted tenga un diseño, le den un plano, el plano les voy a pasar la otra clase porque recién pedí a una amiga de CNT que me pase los planos de GPON de Guayaquil y ahí yo les voy a mostrar cómo ven esto ustedes ya en un enlace, en un plano real. Entonces, esta es la simbología, así se utiliza y estos splitters generan una pérdida, ¿no es cierto? Generan una pérdida.
una pérdida muy pequeña. Por ejemplo, si yo quiero calcular todo esto, se hace un cálculo matemático primero, se saca un resultado y luego se evalúa qué componentes más puedo agregarles o si tengo que incrementar la potencia o la ganancia o qué dispositivos más les puedo agregar o qué tengo que retirar. Esto también vamos a ver un poco más adelante, cómo se calcula y cómo está estructurado dentro de una red. ¿Ya? ¿Qué más? Tengo una caja de puertos ópticos y tengo una roseta óptica. Esta roseta óptica, por ejemplo, usted si está en su casa y tiene fibra, esta va a estar conectada justo adentro, al lado del router, y es la última roseta, el último espacio que tienen antes de conectarse al router de su casa, que se conoce como la ONT. Esta caja óptica de 8 puertos es la que yo tengo acá. Déjenme ver si es que le puedo abrir para mostrarle. Creo que estaba con... Necesito un desarmador. Deme un segundito a ver si tengo por acá a la mano y para poder mostrarle cómo es internamente, ¿no? Por ejemplo, este video igual les voy a pasar a los chicos de la mañana. A ellos no les pude mostrar porque todos estos materiales yo los tengo acá en la casa. Entonces, como estoy ya en la mañana en la institución, es un poquito difícil que vaya cargando estas cosas allá al sudamericano. Ah, Pues bueno, verá, voy ahora a abrir. Esto es muy sencillo, es muy sencillo de utilizarle y ya le abro para que usted vea que tiene esto internamente, ¿no? A ver los seguros. Hay que tener un poco de cuidado al momento de abrir y justamente, ojalá se pueda ver en la cámara, mire, aquí está internamente cómo está estructurada, ¿ya? Lo que tengo acá adentro, voy a retirarle esto un poquito. Si es que se fija lo que tengo acá adentro, aquí justo en esta parte, no sé si es que se logra ver un poco, sí. aquí están las fusiones de fibra óptica, aquí está cómo uno se va enlazando, cómo se va armando los enlaces de fibra para que no se rompa o se dañe, y acá está ya justamente las uniones ya de la fibra óptica, ¿sí ven? Ahí más o menos está con fondo verde, por eso no se ve muy bien. Pero esto se conecta de la siguiente manera. Le voy a mostrar por acá también algo. Esto siempre va a tener un código, unos numeritos para poder ir verificándolo. Mire, este es el conector, ¿no es cierto? El que yo tengo y este es el que se enlaza acá. Ya tengo 4 salidas. Perdón, tengo para 8 salidas. Yo estoy utilizando únicamente 4. ¿Ya? Esto es lo que se utiliza en los enlaces de fibra óptica, cómo se va armando y es uno de los dispositivos que se tiene casi para los usuarios finales, ¿ya? Voy a dejarle por acá, luego le armo. Lo que hay que también tener muy en cuenta es, le voy a indicar ahora, por ejemplo, cuando yo ocupo ya la fibra óptica o cuando voy a utilizarle, tienen que tener en cuenta esto. Miren, por ejemplo, esta es una fibra que se llama fibra de 2 hilos. Esta parte del metal siempre va a venir. Este metal es bastante fuerte, ¿ven? No es rígido, no se mueve. Este es el que le da el seguro para que la fibra óptica quede uniforme, quede una sola estructurada. Y la fibra recién está dentro. Tienen que tener mucho cuidado porque la fibra suele pegarse en los deditos y como es vidrio, a veces molesta mucho. Por eso es que se trabaja con mucho cuidado y con precaución con la fibra óptica, ¿no? Ya, a ver, ¿qué más? ¿Qué más tengo por acá? Estos son los componentes que ya que le acabé de mostrar. Algo más antes de pasar. Miren, todos estos conectores generan una pérdida también en la conexión. ¿Cuánto es la pérdida de los conectores? Es de 0.5 decibelios, pero ya tengo 0.5, 0.5, 0.5, tengo acá también 0.5, 0.5, 0.5. Hay otros dispositivos que van a generar una pérdida de 0.25. ¿De qué va a depender? De cómo esté normado. Es decir, Ah, cómo ustedes utilizaron la norma o qué estándar utilizaron para la parte de fibra óptica. Ya les tengo que mandar igual a que ustedes vean el mejor estándar que puedan utilizar para la parte de la fibra. Por ejemplo, aquí está, mire, dice que la atenuación por fusión, o sea,
Cada fusión que yo tenga acá en mi enlace tiene una pérdida de 0.1 dB. Cada conector, justo lo que les había dicho, cada conector va a dar 0.5 decibelios, ¿sí? Es lo que se considera, ¿ya? También un poco de atenuación en la fibra hay que tener en cuenta, y esta es una red de tipo GPON. Hay dos cosas, el FTTX y el GPON. Ya voy a indicarle cuál es la diferencia, ¿no es cierto? Eh, Hay una parte también que se llaman, por ejemplo, los pozos y cómo están distribuidos o cómo se utilizan. Miren, por más o menos así es como se ve un plano de fibra óptica. Como le digo yo, para la otra clase yo pedí ya que me ayude a una amiga que trabaja justo en CNT a que me pase algunos planos para poder mostrarles a ustedes. Pero así es como está distribuido. Miren, este es un plano de cómo está un diseño de una distribución para un distrito 2, dice es para una urbanización. Si ven, entonces aquí van los planos, esto está hecho en AutoCAD y aquí uno se identifica los pozos. Si ven, aquí tengo uno, dos, tres, cuatro pozos en esa parte. Los armarios de chipón y algunas otras cosas más. Ya, entonces eso se tiene que tener muy en cuenta. Ahora, un trabajo que ustedes van a tener que hacer en Cuenca es, yo voy, por ejemplo, a enlazar o a conectarme eh, desde el sudamericano hasta la Universidad de Cuenca, se me ocurre. Entonces ustedes lo que tienen que ir es caminando desde el sud hasta la U de Cuenca y ir viendo por dónde nomás está pasando la fibra óptica. Y luego eso se diseña, por lo general se utiliza el Google Earth, ¿sí? Y ahí ustedes tienen que ir diseñando todo el enlace que ustedes hicieron. Cuando era radio enlace era facilito, pues yo colocaba Ah, unas 3 repetidores y está. Acá tienen que ir así. Lo que se diferencia mucho en la ciudad es por ejemplo, la señalización que hay en el piso, porque hay dos tipos, hay el de alcantarillado y el de fibra óptica. Acá chévere, miren, en otros países tienen en forma cuadrada, acá los dos son en forma circular. ¿Cómo se sí. encuentra la diferencia? Porque ahí mismo va a decir telecomunicaciones o va a decir lo que es alcantarillado, ¿no? Así son los pozos, así más o menos están. Siempre cuando se va a trabajar ya o a realizar un trabajo de campo, siempre se tiene que colocar los conos y aquí no está, pero en la ley, en lo que les voy a pasar en el estándar, dice que se colocan unas franelas de color rojo y los conos tienen que estar a 2 metros de distancia cada uno para que puedan ustedes tener un cerco, un marco, un perímetro en el cual ustedes puedan moverse, ¿no? Eso es lo que recomienda la normativa de CNT en este caso. Miren, acá están haciendo están con un tensor para poder asegurarle la fibra óptica. Acá también están trabajando ya con un tensor de fibra. Así como están viendo acá, así se robaban la fibra óptica, lo que le había contado. Aquí es para tenerle una atenuación. Este debe ser un nuevo enlace de fibra que están pasando de un lugar a otro y están trabajando de esa manera, ¿no es cierto? Una de las dificultades más grandes que se tiene en la fibra óptica al momento de trabajar, en hacer trabajos de campo, es el lugar donde usted va a trabajar. Esto es muy pequeño, no es que adentro es entro y adentro es grande, no, es muy pequeño, adentro es muy húmedo y en muchos de los casos, sobre todo cuando son mercados o algunos lugares así cercanos a donde que hay bastante comida, hay muchos roedores, entonces se tiene mucho en cuenta eso. Los roedores lo que hacen es lastiman mucho la fibra óptica y se comen este caucho y ahí es donde ustedes tienen que entrar a fusionar porque obviamente está dañada, ¿no es cierto? Ah, Lo principal es tener los pozos de forma circular. Miren, aquí está un obrero trabajando ya en un pozo, así es como se hace. Sería chévere que podamos visitar, por ejemplo, arriba en el sudamericano, en el colegio, ahí hay unos pozos pequeños, hay alguna parte de la fibra también como está y se puede ver. Que fuesen así, fuese lo ideal, pues esta, como saben decir, esta es la expectativa, ¿no? Pero la ah, realidad es otra cosa, son muy diferentes. Este es el diámetro, ahí ustedes también pueden ver cómo está estructurado. Hay algunos trabajos de estos que se han hecho, me parece muy interesante. Hay bastante información donde ustedes igual puedan ir viendo de qué se trata, ¿ya? Aquí está, mire, por ejemplo, cómo se hace ya un enlace de chipón. Esto es lo que vamos a hacer nosotros en lo que es, en lo que es
el diseño ya de fibra en el Google Earth. Este es un diseño de Jipón. Chévere, han hecho de hecho es una tesis que se hizo para una comunidad en la que ustedes pueden ir viendo de qué se trata cada uno de los puntos. Verán, antes, por ejemplo, ¿qué pasaba con la diferencia entre el cobre y la fibra? Este es un terminal óptico, aquí es donde están conectados todos los usuarios de fibra óptica, ¿no es cierto? Y cómo eran antes los armarios, voy a ponerle acá, armarios de telefonía. Ya, pongámosle CNT para que salga acá de Ecuador. A ver, estos están bien armaditos. No es así como saben estar, ¿no? O sea, encontrar esto, en serio que encontrar esto así en una empresa es chuta un lujo así, no está así, es muy desorganizado, muy desordenado. Y por lo general, por ejemplo, cuando hay técnicos que trabajan ya muchos años, ellos conocen pues esto y dominan, ellos llegan, ah, mira, es el usuario tal, ah, es este, pero cuando llega un técnico nuevo, me pasó mucho. Me dijeron, anda y en el puerto número 50 está el usuario Luis. Llego al puerto 50, está otro. Digo, oiga, pero no está. No, que debe estar, no. Y luego le llaman al técnico, ¿no? Al que estaba antes ahí. Y dice, ah, es que yo le cambié, pero solo muévale eso y ya está. Entonces, esto se maneja mucho por experiencia también, ¿sí? Entonces, estos armarios se utilizaba un tipo de ponchador especial y se podía interconectar todo. Una de las desventajas de esto era el tema de seguridad. Chuta, o sea, si usted tenía ese teléfono para poder interceptar llamadas, podía tranquilamente estar escuchando la conversación de cualquiera, porque Ajá. no hay algo que les diga o que les avise a ustedes que alguien está interfiriendo sus llamadas. Ahora, igual, esto es la expectativa. Si ustedes van por ahí por Cuenca caminando por las calles, van a ver que esto está lleno de grafitis, basureros, Ujú. letreros. O sea, es muy, muy descuidada esta parte de la telecomunicación o de la red de telefonía, sobre todo, no es solo en Cuenca, es En todos básicamente lados. en todas las ciudades, ¿no es así? Ahora, ¿por qué no se pusieron aéreas? Porque primero por el peso, estéticamente se iba a ver peor y no creo que hubiese sido una buena Ajá. opción. Entonces, eh, eso es lo que se hizo, ¿no? Así es como se trabaja. En cuanto a lo que le decía de cómo se hacen las reservas en los postes. Por ejemplo, voy a ponerle aquí tendido de fibra óptica para explicarle algo más, ¿cierto? Entonces, cuando hago yo el tendido de fibra óptica, por lo general, aquí hay algunos, si ven, y esto justo lo que le había dicho hace un momentito, se dejan las reservas de fibra óptica. Es decir, cuando se daña algo, se quedan las reservas. Ahora, por ejemplo, lo que yo tengo acá, si usted se fija, a ver en dónde estoy, aquí, lo que tengo acá son estos tensores. Estos se van armando. Es decir, cuando yo o se rompió la fibra y quiero enlazarle, solo se le, manualmente, no necesito máquina, solo se le desarma y listo. Ustedes pueden ya tender la fibra. Luego se le vuelve a armar manualmente y ya está. Esto se va trenzando nomás, es aluminio, es bastante manejable y se puede ir haciendo eso, ¿no? Ya le voy a mostrar otra clase, de hecho tengo por ahí en otro lugar, tengo todos los tensores y estos puertitos que se utilizan para asegurar y aquí está la reserva que ellos la han dejado muy bien, bastante bien estructurada, de hecho se puede notar que está bien esta parte, ¿no? Acá está otra, perfecto. Uy, si esto estuviese en las empresas, ¿qué digo? Por ejemplo, cuando uno se va a CNT o alguna otra empresa a trabajar, fuese lindo, pero no es así, Es es una otra cosa. belleza. Verán, ya les voy a enseñar. Ahora, miren, aquí está, por ejemplo, un nodo, aquí está una reserva, por lo general está así bastante enlace de fibra, pero quiero mostrarles cuál es el enlace o la reserva que se deja o cómo se estructura, ¿no? A ver, están algunos otros tipos de reservas, lo más están reservas de tipo circular. Sí está bien, ¿no? Pero por lo general lo que se recomienda es dejar así más o menos. O sea, reservas que sean en forma de infinito.
¿Por qué? Porque ustedes pueden tensar para cualquiera de los dos lados y no les va a dar problemas, ¿no es cierto? Esa es una de las ventajas que se tiene al hacer este tipo de reservas de fibra óptica, ¿no? Entonces ahora cuando vaya usted al trabajo o a algún lado, vaya viendo un poco lo de fibra y ya va a poder reconocer cuál es fibra, cuál es cobre, cuál es TV cable, cuál es electricidad, porque cada una tiene un tipo de reserva diferente, ¿no es cierto? Ya vamos a ver un poquito más adelante cómo se hace también esto de la fibra óptica, cómo se hace el tendido y todo, ¿no? Poco a poco. Sí, ahorita estamos únicamente en el tema de introducción a lo que es la fibra óptica, ¿ya? Los ductos de los túneles dice que se deja 80 centímetros, es lo ideal, no se cumplen muchos de los sitios. Aquí está cómo se hacen las canalizaciones también. Como les digo, fuese buenazo que este sí no es tan así cuando uno ya se va a trabajar, es algo un poquito diferente. Esta simbología, siempre que les den un plano a ustedes, sea de cable de cobre, sea de fibra óptica, siempre van a tener la simbología para saber de qué se trata y siempre van a estar bien identificados los pares. Ahora, en los tipos de fibra óptica, y hasta aquí nos vamos a quedar, hay dos tipos de fibra óptica. Hay la fibra óptica monomodo y hay la fibra óptica multimodo, ¿no es cierto? Entonces, la fibra óptica multimodo, esta va a ser cuando tengo distancias bastante pequeñas, es decir, quiero irme de Cuenca hasta cualquier lugar del centro de Cuenca o que esté cerca de Cuenca, del centro. Si voy al Suda, por ejemplo, quiero irme al terminal, quiero irme al Paraíso, entonces puedo utilizar la fibra óptica multimodo. En cambio, si es que yo quiero irme ya desde Cuenca hasta Gualaceo, a Chordelega, al Zig, puedo utilizar ya lo que es la fibra monomodo, la multimodo cuando son distancias pequeñas, la monomodo cuando son distancias grandes. Esto sin Gracias. no olvidarse, por favor, esto es bastante importante, ¿sí? ¿Cómo se clasifican? ¿Qué es esto de la ISO, Eso. IS? El estándar. La 11801 es un estándar. ¿Sí? Aquí van a estar, por ejemplo, algunas características especiales para que ustedes puedan guiarse cuando quieran, por ejemplo, hacer un tendido de fibra óptica. No sé qué fibra utilizar, no sé cómo hacer, no sé qué distancia llega. Pues bueno, el estándar les va a decir a ustedes cómo está estructurado todo esto. ¿Cómo se mide? Las multimodos se miden como fibra óptica multimodo 1, 2, 3, 4 y las monomodo con el OS, ¿no? Eso es todo. Por ejemplo, esto de acá vamos a ver ya un poquito más a detalle la otra clase para que vean de qué se trata y poder avanzar igual que con los chicos de la mañana. Ahora, para poder ya esta segunda parte de la clase, para no hacer las 2 horas teóricas, porque sería mucho, vamos a armar un pequeño enlace con fibra óptica en el packet, a ver cómo nos va, ¿ya? Ya, pues. Ahora sí, abramos nomás el Packet Tracer. Un ratito hasta que se abra el packet acá también en mi compu. Ya, vamos a ingresar las credenciales. Ya. A ver, él, y ahora. Ya me he olvidado.
Ya, chévere. Entonces, verá, ahora, dentro de los dispositivos que yo tengo acá en el packet, como este hemos estado trabajando en algunas semanas, aquí también hay muchos componentes que yo puedo ir utilizando y principalmente lo que yo quiero mostrarles son estos, ¿cierto? Por ejemplo, tengo switch, quiero ver qué entradas nomás tiene. Voy a hacerle un zoom para poder verificar. Dice que tengo un cable de consola, que tengo algunos módulos. En este no le puedo agregar, por ejemplo, entradas de fibra porque no me Ah, da. Va a es depender fijo. mucho del tipo de cable, del tipo de dispositivo y las entradas que tenga. Este de acá, a ver si me deja entrar ya módulos. No, esto solo soporta Ethernet, gigabit de Ethernet. Mm, no me da todavía lo de fibra. Ahorita le voy a mostrar. Voy a agregarle primero, veamos si uno de estos switch a lo mejor tiene las. Ya, esto sí. A ver, entonces miren, por ejemplo, tengo aquí este switch, yo quiero agregarle uno de los componentes, como era, le apago, y aquí en los módulos tengo, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice este soporta ICDN, es una entrada tipo Ethernet, 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 y aquí mismo me dice que es una entrada de tipo fibra, ¿no es cierto? Ya, es fibra óptica, ya, entonces aquí puedo ingresar agregar, este dice que es, por ejemplo, que tiene una base de 10 sobre 100 es la base que tiene para poder transmitir la información. Acá deben haber otros ya un poquito más avanzados. Sí, este es ya un Ese es un convertidor gigabit. gigabit Ethernet, sí. Puedo agregarle también a ver qué más tengo y el último ya no tengo nada. A ver, aquí le activo. Y voy a agregarle a este componente algunos otros componentes más para poder ir utilizando o ir armando una red. ¿Cómo quedaría? No, y solo vamos a ver cómo quedaría. Luego le vamos a ir configurando a medida que vamos avanzando poco a poco en el tema, cómo quedaría un enlace ya con fibra óptica. Voy a agregarle unos servidores porque tengo un Meraki, tengo un servidor normal. Voy a ver si puedo agregarle una PC también. ¿Qué componentes más son los que más hemos utilizado? Los repetidores, ya no me se acuerdo. Los repetidores, ¿no es cierto? Los wireless, esos también puedo ver si es que le puedo ir utilizando. Acá tengo los más comunes, tengo los módulos de Arduino, de programación. Ya aquí tengo un wireless. A ver, veamos el otro también, a ver si uno de estos me deja utilizar uno de estos componentes. Acá tengo los otros. Los Meraki son los últimos que se implementaron. Voy a ver si tienen esas entradas. ¿Cuál más? Un router normal de casa. Y pues bueno, veamos qué es lo que sucede, ¿no? A ver, entonces, a ver, primero voy a los Meraki, igual voy a entrar. Este no me da la opción, este es únicamente entradas de tipo Ethernet, no me sirve para la práctica. Claro. Eh, Vamos a ver este otro wireless, tampoco, estos son solamente repetidores, no me sirve mucho para la práctica también de ahora. Un wireless o router de la casa, no, este ya me da conexión de Ethernet. Bueno, es lógico, ¿no? Porque en mi casa a mí me dejan en la roseta, me dejan la parte de internet. Y de ahí, pues bueno, ya le conecto al router. Ya, no pasa nada. A ver, entonces ahora sí, mi switch ya tengo con mis entradas de fibra óptica. Ahora, si vengo acá Servidor. al servidor, aquí también tengo que ir verificando y miren, aquí dice algún tipo de entrada de fibra óptica que puedo utilizar. ¿Se acuerdan que yo les puse 100 en la entrada? Entonces lo mismo hago acá, apago mi servidor, le agrego la entrada de fibra y ya está. En las PCs vamos a ver si me da la opción también de lo que es fibra óptica. Sí, muy bien, perfecto. Miren, tener ya fibra óptica a la computadora de escritorio. Imagínense esa Una velocidad de belleza. datos, ¿no? Fuese bueno, pero bueno, es solo simulación.
A ver, qué más puedo agregarle? Ya tengo los servidores, tengo los switch, eh, quizá acá fibra óptica, si tengo la opción en los Meraki también. No sé si he visto la diferencia entre los servidores Meraki y los servidores normales. No, primera vez que estoy escuchando el Meraki. Esa es una nueva tecnología que hizo un convenio con Cisco y lograron implementar estos servidores. ¿Cuál es la ventaja que estos tienen o para qué se implementó? Se implementó para poder trabajar sobre las API de agregación. ¿Sí? Entonces, para eso se implementó. Aquí tengo los servidores, los que siempre hemos utilizado. Pues bueno, ahora que tengo el switch, lo único que me toca es realizar la conexión. Para eso voy a utilizar el cable de fibra y aquí puedo ir igual. Si quiero giga, tengo que ver que esté el cable perfectamente conectado y me puedo ir de giga, ay, perdón, dice que no soporta porque ese es de gigabit Ethernet. Entonces, no me va a dar la opción, sí, ya me pude conectar de Giga también a FAS, ya tengo los servidores. Ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Ya no tengo más entradas, podía agregarle unas entraditas más para mi PC para de una vez tenerle la conexión, ¿no es cierto? FAS 2.1, listo, ya está. ¿Ya? Entonces, esta es una de las maneras que se podría ir agregando los componentes. Vamos a ver los routers tradicionales. Ya se han agregado los nuevos. Qué genial. Miren, por ejemplo, yo tengo algunos routers nuevos de los últimos casi que salieron para poder ir haciendo algunas prácticas más. Aquí también ya me da un tipo de conexión para poder trabajar con lo que es fibra. Sí es 10 de 100 del database, entonces sí le puedo utilizar este de acá. Ya se debe estar actualizando. Necesito otra entradita más, si no, imposible que me pueda conectar, ¿no es cierto? Ah, Ya. Y ahora sí, ya creo que ya pueda conectar. Siempre del dispositivo menor al dispositivo mayor, ¿no? Ya estaría mi red con fibra óptica entonces, ¿ya? Ahora, lo que puedo hacer es ya comenzar a programar para ir notando la diferencia que existe cuando yo ya le envío los paquetes, los tiempos de respuesta que existen y también puedo irle haciendo o mejorando un ancho de banda. ¿Ya? Esta parte de acá ya vimos, ¿no es cierto? La parte LAN. Ahora lo que voy a pedirle a ustedes es que le levante un servidor de HCP y que puedan conectarse. Aquí agregue unos dos componentes más y que ya, puedan salir hasta el router. ¿Ya? Esto le hace en este lado, por favor, con lo que es fibra óptica. Y acá hágale otro con Ethernet. Y la ya, clase que viene vamos comprobando las diferencias. Está ya, profe. fácil, Sí, entendido. sí, profe. Ya, ahora sí, eso sería todo. Entonces, este tiempo que falta, estos 45 minutos, haga la parte práctica y le sube hasta las 10. Ya, Si listo, tiene profe. preguntas, por el chat, por el WhatsApp, ya sabe. Ya. Listo. Entonces, ya, profe, verán. Entonces armo la red de fibra, Claro, esta acá sería la parte de fibra. Ay, perdón, fibra. voy a anotarle acá con el otro. Ya, armo la parte de fibra y acá hago la parte de Ethernet. Me cuelgo del mismo router, el 2621, ¿no es cierto? Sí, exacto, para que todo sea igual, de HCP. Y levanto con mi pez. De HCP. Si levantes el de HCP, se van a conectar solitas las compas. Ahí, ahí, ya. Acá listo, entonces acá voy a hacer con cable, con UTP y acá con fibra óptica. Y para luego poder comprobar cuál es la diferencia al momento de transmitir los datos, ¿no? Profe, una consulta. Le Claro, hago una pregunta. ¿Cómo sería sobre la potencia de la fibra a los equipos? ¿cómo se llega? Sí. Ya, nosotros sí se acuerda que justo, déjeme ver si por acá tengo todavía ¿dónde está? Ya, aquí tengo mi nodo, supongo, mi nodo. El nodo es el que va a generar la potencia a toda mi red. ¿Y de qué va a depender? Va a depender del cálculo que yo haga y que coloque cuántos conectores hay, cuántas fusiones hay. Hago mi cálculo matemático y digo en el nodo, a ver, listo. Aquí sí, la energía que vas a enviar, el haz de luz que vas a enviar va a ser, yo que sé, de 70 megahercios y listo, eso se envía. Pero ¿cómo se calcula esto? Obviamente sumando.
todas estas partes de acá para calcular cuál es el enlace total de la fibra. Ya vamos a hacer ejercicios de eso también un poco más adelante, viendo cómo vamos, porque para esto necesitan ustedes una fórmula pequeñita para poder calcular exactamente, si yo quiero diseñar una red de fibra óptica, cuánta potencia tengo que enviar y cuánto va a consumir. Recuerden que la potencia es directamente proporcional a la energía eléctrica, entonces también de eso va a depender cuánto ustedes, por ejemplo, van a pagar en fin de mes en planillas de consumo de energía eléctrica. Entonces, toda la potencia va a depender de qué, del cálculo que yo haga para poder llegar desde un punto hasta otro. Y la La potencia potencia es en decibeles, ¿no es cierto, en Inge? decibel, no, la potencia es en hercios. La Ah, ganancia es en decibelios. ah, Sí, ya. sí, ¿y cómo se mide? O sea, lo que se envía es un rayo, como un láser, ¿no? El láser que ustedes han visto, esos que venden. Esa Sí, luz, esa es la que se envía por la fibra óptica. Es un láser. Y el láser tiene ya, potencia. ya, profe. Listo, entonces Listo. trabajemos en eso y le subo hasta las 10, por favor. A las 10:30, profe, es para un ratito que ir a comer. Ya, cualquier pregunta, porfa, al WhatsApp, ¿no?